Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Padre Celestial, nosotros ponemos esta tu palabra, que es la verdad, en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro entendimiento hoy. Que escuchemos atentamente la voz de él, Señor, y podamos hacer conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por tu sabio consejo. Te damos la bienvenida en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento. Bueno, pues es muy particular que ustedes, por ejemplo, siempre que van ahora a hacer un acto público, tienen que poner la huella, ¿cierto? Hasta para sacar el pase, si va hacia una elección, tienen que ir y poner la huella, porque esa huella lo identifica a usted. No hay otro con una huella igual. Es imposible. No hay dos personas y nunca ha habido sobre la tierra dos personas que tengan esa misma impronta, ese mismo sello. Recuerden que la huella digital es una impronta. Bueno, voy a ir más cerca. ¿Quién de ustedes tiene hijos? Bueno, imagine que usted mande al hijo para el colegio y cuando le llegue otro. Complicado, ¿cierto? Lo que va a decir usted, no, echa para allá, usted no es mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? Usted se va y hace el reclamo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me lo cambiaron. ¿Ah? Claro que hay chicos de chicos y uno diría, uy, menos mal, no. pero claro, uno brinca, ¿cómo así que me lo falsearon? ¿Sí? Pero digamos que una madre tiene un bebé en el hospital y alcanza a verlo un momentico y de repente se lo cambian. Ha sucedido, ¿no? Han sucedido casos. Yo alguna vez vi un caso de una madre que no solo le cambiaron, sino que eran gemelos y le cambiaron uno. Y entonces, después de muchos años, esto no es de la Flor de Guadalupe, ¿no? Después de muchos años, se encuentra al que le habían cambiado y pensaba que era su hijo y decía, ¿pero usted quién es? Decía el muchacho. ¿Usted quién es? Yo a usted no la conozco. No, yo soy tu mamá. Y lo llamaba por el nombre. Claro, tremendo, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque nosotros hoy vamos a hablar algo muy particular que la palabra nos enseña, ¿sí? Y es que a Cristo no se puede falsificar. Nosotros vamos a entender hoy qué es lo que Dios nos quiere hablar con esta porción. Al principio cuando la leí pues no encontré nada especial, pero de repente ya tenía tanto que decir que de verdad no sé ni por dónde empezar. Pero entiende que aquí hay algo muy particular. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales. Cuando habla de muchas, es muchas. Si ustedes leen el último versículo de Juan 21, leámoslo. Juan 21, 25 dice, hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían en los libros que se habrían de escribir. Tremendo, ¿cierto? Entonces fíjense que la Biblia es una serie de experiencias, historias de ciertos personajes, pero en aquella época había muchísimos personajes. Dice que había multitudes que lo seguían. Si se escribiera la historia de cada uno de estos personajes que siguieron a Jesús, pues obvio, no cabrían en todos los libros. Y mire, estas son historias de que él sanaba enfermos, levantaba leprosos, resucitaba muertos, caminaban sobre el agua, aún tenía autoridad sobre los cielos y sobre tantas cosas que el Señor nos enseñó.
Pero el lío que nosotros tenemos es que el enemigo, Satanás, obviamente está metido dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Vuelvo y repito, yo no sé si se va a volver un lema mío, pero la Biblia dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Dijo la presentadora aquí, la ministra ahorita, Juan 17:3. Y la vida eterna consiste en ¿qué? Te conozcamos a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, cuando usted se encuentra con una persona que no conoce el Evangelio y usted le va a presentar el Evangelio, la gran mayoría de las veces nosotros empezamos a predicar en reverso. No sé si me hago entender. Al contrario, o nos metemos por la puerta de atrás o estamos haciendo las cosas mal. Y usted le dice a una persona, arrepiéntase. Y lo primero que le dicen, ¿pero de qué? ¿De qué? Si es que yo doy mercados, yo doy limosna, yo soy buena gente, a nadie le quito nada, ¿sí? Y entonces estamos predicando mal. Porque lo primero que nosotros tenemos que hacerle entender a una persona es que todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, por cuanto, leamos un momentico, 1 Corintios, ya que estamos por acá. Si una persona no sabe que, no comprende, no entiende que está muerto espiritualmente, pues ¿de dónde usted le va a decir? Arrepiéntase para que tenga la vida. ¿Sí me explico? 1 Corintios capítulo 15, leamos desde el 21. ¿Ya lo tiene? Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, se da cuenta que usted sí puede tomar un versículo de estos e ir explicándole, porque ya cuando entramos a cualquiera que ha escuchado alguna vez y entiende que le están hablando de Adán, dice, ya sé, ya lo encamina, ¿sí? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Claro, entonces si yo entiendo que estaba muerto por el pecado de Adán, ahora sí entiendo cuando me dicen arrepiéntase para que tenga ¿qué? La vida. ¿Y quién recuerda el texto que acabamos de leer? ¿Cuál es el centro de ese texto? ¿Cuál es el propósito del libro? Ahí hay un título. ¿Cuál es el propósito de un libro? Pero ¿qué hay que hacer para tener vida en su nombre, Zoraida? Sí, tenemos que creer en Él. Ese es el propósito del libro. Que creáis en el que Él ha enviado. Y fíjense que es particular porque le está dando toda la potestad ¿a quién? Al Hijo. Sigamos leyendo 1 Corintios 15, ahora el 23. Pero cada uno, ¿sí leímos ese? No. El 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Ojo, ¿en quién? No por Mahoma, no por Buda, no por Zoroastro, no señor. ¿Solamente en quién? En Cristo. Por eso yo quisiera decirles, con todo respeto y con todo el amor que le tengo a la iglesia, que ustedes son unos duros. Unos duros, ¿a qué me refiero? Que son unos valientes. Porque a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que vamos en contravía con la corriente del mundo, a pesar de que hay tantos dioses en este mundo, o se han levantado tantos falsos cristos, tantas doctrinas diferentes, ustedes están aquí escuchando la palabra del Señor. ¿Sí me hago entender? Y entiendo y sé que
que en este momento hay fiesta en el cielo. Aunque muchos de ustedes ya conocen del Señor hace mucho tiempo, siempre Dios se va a gozar por la victoria personal de cada uno de ustedes. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces dice ahí el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue al reino de Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Si estoy leyendo mal, me disculpan, es que no sé por qué las gafas hoy no me funcionan, o soy yo. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es ¿qué? La muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Entiende que la Biblia nos está enseñando que Jesús está sujeto a alguien. ¿Y este alguien quién es? Al Dios Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos sus enemigos estén por estrado de sus pies. ¿Está entendiendo la lectura del Salmo 2? ¿Cuál es el propósito del Salmo 2? Porque la ministra del culto nos exponía que habla de dos tiempos, uno que ya pasó, ¿sí? El tiempo en que tomaron a mi Señor y lo laceraron, lo golpearon, lo crucificaron, lo mataron, y el tiempo en que va a venir nuevamente. En estos momentos vemos la historia y cómo todas las naciones están uniéndose en contra de su ungido. Dice ahí la Biblia, y podemos entender que el ungido es ¿quién? Jesús, pero también dice la Biblia, deja ir a mi pueblo, a mi ungido, a mi unigénito, ¿cierto? ¿Para qué? Para que me rinda culto en el desierto. También puede ser Israel. Y recuerden lo que dice la Escritura, que todo el que bendice a Israel será bendito y todo el que maldiga a Israel será ¿qué? Maldito. Eso no me lo invento yo, eso está escrito acá. Entonces nosotros no podemos correr en contra de lo que está aquí. Así sean los más malos, así sean los menos malos, no importa. La labor de la iglesia es que si un israelita se convierte al cristianismo, fiesta en el cielo. Si un islamita se convierte a Cristo, fiesta en el cielo. Eso es lo que anhela el Señor. Que todos nos volvamos ¿a quién? A Cristo. Y eso es lo que está diciendo. Cuando nosotros leemos Juan 20, 30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Pregunto, ya hemos hablado acerca de las señales. Para recordar, ¿qué son las señales? Las señales nos llevan a algún lugar. Pero las señales del Señor, ¿de qué habla? Son los milagros, los prodigios, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, multiplicaba los panes, multiplicaba los peces, le daba órdenes a los vientos, a los mares, resucitaba muertos. ¿No es así? Y todo eso lo hacía ¿para qué? ¿Para qué era? ¿Para qué Jesús hacía todos estos milagros, señales y prodigios? Solo vamos a hacer un ejemplo donde él mismo de su propia boca nos dice por qué. ¿Por qué estaba haciendo estas señales? Mire conmigo Juan 11:40. Y ahí está hablando de la muerte de Lázaro. Y Marta se le acerca y le dice, Señor, pero no movamos la piedra porque ya lleva 4 días muerto y ya huele ¿qué? A feo. Imagínense, y eso es desértico. ¿Cómo estaría ya el cuerpo, no? ¿Qué olor tendría? Quizá ya estaba medio infladito o alguna cosa. Pero ¿qué le dice el Señor? Leamos.
Jesús le dijo, Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuál es el texto que leímos? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre, y teniendo vida, ¿qué vamos a ver? La gloria de Dios. Sigamos leyendo Juan 11:40. 41 ahora. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, mire lo que dice el Señor, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Entonces las señales, los prodigios, ¿para qué eran? Para que crean que Él es el ungido, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, el escogido de Dios, el unigénito, el heredero, que Él es Dios. Ojo con esto, porque muchas personas se pierden y cuando se habla de Padre y de Hijo, entonces dicen, no, es que son dos dioses diferentes. O en la religión, tres dioses distintos, un solo Dios verdadero. Y cada uno hace lo que quiere. No, Señor, la Biblia nos enseña que sí, cada uno tiene su voluntad, pero el Hijo hace la voluntad del Padre y el Espíritu Santo la voluntad del Hijo, tal cual. Están hablando un mismo lenguaje. Lo que nosotros no alcanzamos a comprender es que ni el cielo de los cielos lo puede contener. Y ese Dios en el cual estamos contenidos dice que Él mismo se va a rebajar al nivel de un ¿qué? Siervo. Tomar forma de hombre y despojarse a sí mismo de lo que es realmente Él. ¿Para qué? Para que habiendo sido despojado y siendo como uno de nosotros de carne y hueso que le duele, muere en la cruz por sus pecados, los míos y los de toda la humanidad. Esa es la obra del Señor. Dios que se despojó de ser igual a Dios. ¿Para tomar forma de qué? De esclavo, dice una versión. Entonces, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengan ¿qué? ¿Cuál es el propósito? Esta porción que estamos leyendo, a mí me marcaba muchísimo, porque esto es más que una exhortación, es una advertencia. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque una advertencia, vuelvo y lo leo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Todo esto ha sido dado para que nosotros estemos plenamente convencidos de que Él es el que nos había de salvar. Y el Señor ha dejado sus testigos y ha dejado su testimonio para que nosotros, teniendo este testimonio por medio de sus discípulos, los que estuvieron con Él, no perezcamos en el intento. ¿Sí me hago entender? Necesitamos entender muy bien hoy lo que el Señor nos quiere decir con esto. El Señor en toda la predicación, yo me puse a investigar, bueno, muchas cosas ya las sabe uno de memoria, pero si uno revisa todo el libro, porque está hablando de todo el libro, todo lo que el Señor nos está diciendo es que señalando a un hombre que se llama ¿cómo? Jesús.
Y cuando Él nos da este texto por medio de Juan, ¿qué es lo que nos está advirtiendo? Vuelvo y lo leo. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Pareciese que me fuera a enredar, pero no. Pregunta, ¿Buda hizo milagros? En sus historias dice que no. ¿Buda resucitó? No. ¿Mahoma resucitó? No. Al contrario, si usted lee la historia de Mahoma, va a encontrar que contrajo matrimonio con una niña de 9 años, mandó matar su familia, tuvo más de 19 matrimonios. Imagínense, ¿qué testimonio vamos a recibir de un personaje como estos? Y a veces la gente compara es que a Mahoma y a Jesucristo, y yo digo, por Dios. Imagínense, ¿qué hizo el Señor? ¿Cuál fue la experiencia de Cristo en este universo? Salvar la vida de toda la humanidad. ¿Y qué hizo? Milagros, señales, prodigios. Lo único que Jesús hizo fue hacer el bien, darnos vida, aún siendo nosotros malvados. ¿Sí me hago entender? Y cualquier cosa, aún Mahoma, si se arrepintiese y pudiera decir, creo en Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios lo perdona. ¿Sí me hago entender? No importa las maldades que hayan hecho o hayamos cometido cada uno de nosotros. Esa es la diferencia de nuestro Dios, que Él sí resucitó. Ningún otro, en ningún otro. Mire, puede ser la respuesta más, ¿cómo decirlo yo? Cuando una persona es egoísta, la respuesta más egoísta, pero es la verdad. En ningún otro hay salvación. Yo soy el camino y la verdad de la vida. Y nadie viene al Padre. Nadie es, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces fíjese, porque hablábamos de que si a uno le cogen un bebecito y se lo cambian, lo pueden falsear. Pero ya su hijo criado, que usted lo conoce, le conoce la voz, hasta los gustos, porque uno a los hijos le conoce todo, hasta la mirada, en la mirada, yo te conozco. Y finalmente uno ni siquiera. Hay, a veces nosotros como papá, perdón que diga esto, somos como tontines. Porque el único tonto que no conoce a su hijo es uno a veces. Bueno, me estoy contradiciendo, pero no, los padres me entienden. Uno los conoce porque desde lejos uno los mira. O por lo menos mi mamita era que llegaba a una visita y ella con la mirada le decía a uno, cállese, siéntese y no se mueva, solo con la mirada, ¿sí? ¿Sí? Ahora no. Ahora los hijos... ¿Sí? Pero era impresionante. Y yo creo que hace falta ahora todo es el psicólogo. No, es que, y tienes que agacharte y hablarle a la altura de él y mirarlo a los ojos. En esa época era la chancleta, o el molinillo, o el cucharón, o hasta una panela me tiraron una vez. Dios mío, que donde me coronen. Entonces, pero no. ¿A qué voy con todo esto? Voy a poner otro ejemplo. Un billete. Ustedes pueden tomar un billete. Oiga, ¿y no tengo? Sí. Y coger un billete y ustedes van a escuchar, ay, cómo falsifican los billetes. Y hacen otro igual. ¿Cierto? Y para usted poder entender si este billete es falso, ¿qué necesita usted? Conocerlos y conocer el otro. Y la mejor forma de saber si este es falso es conseguirse otro y los compara. Es más, y a veces usted encuentra 2 billetes buenos y usted los mira bien y son diferentes. Cambian la tonalidad, la impresión, la textura. ¿Sí me hago entender? Entonces un billete se puede falsear y a usted lo engaña. Ahora, digamos la Mona Lisa. ¿Cuántas Mona Lisas hay?
Hay una sola, ¿no? ¿Y sabe cuántas copias hay? Y hay unas copias, miraba yo en internet que hay copias que parecen auténticas, que a simple ojo a cualquiera engaña. Pero resulta que a un experto no lo pueden engañar. ¿Sí me explico? Y es exactamente lo que está pasando con el evangelio del reino de los cielos. Pero hay algo que me llama la atención muchísimo. Es que el evangelio no se puede falsificar. ¿Sabe por qué nos engañan? Y lo digo por tontos. Porque nosotros no leemos, no escudriñamos, no miramos y esperamos siempre que nos lo den masticadito. Ay, sí, lo que diga mi pastor. Si usted piensa eso, entonces su pastor es ese hombre que está parado allá en el púlpito y no Jesucristo. Porque lo que el Señor está diciendo aquí, que todas estas cosas se han escrito, ojo, ¿están dónde? Escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Haga una encuesta de todos los que hablan mal de la palabra del Señor, de todos los que le echan vainas al cristianismo, de todos los que se ponen una camiseta para ir a marchar en contra del pueblo de Israel o de los cristianos. Y pregúntele, ¿usted de verdad ha ahondado en las escrituras? ¿Ha escudriñado? Y el 99.9% nunca ha leído las sagradas escrituras. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que están engañados. Es que yo escuché en internet. Es que vi un programa de Discovery. Es que me lo contó la mamá de mi mamá, de mi abuelita. Y ¿no ve que suele suceder? Muchas personas solo creen en esto. Ay, sí, existe una Biblia, porque la abuelita le habló. Yo lo he escuchado y lo he visto. Es que eso fue lo que me enseñaron. ¿Sí me hago entender? ¿Y cómo no voy a creer en lo que mi mamá me enseñó? ¿No les ha pasado eso? Entonces nos estamos aferrando, ¿es qué? A la historia, a la tradición, a los dichos del abuelo, de la mamá, y no estamos creyendo a la verdad. ¿Qué pasa con el evangelio? No se puede falsear. El evangelio no puede. Si a usted le traen una Biblia que esté escrita y dice lo mismo, pues esa Biblia sirve. Pero mire cómo lo explica el apóstol. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué quiere decir un evangelio diferente? Pues mire las otras religiones. Mire en lo que creen los que creen en Buda. Mire lo que creen en lo que creen los que creen en Mahoma. Imagínense. La religión que hoy tiene patas arriba al mundo entero, ¿cuál es? El Islam. Y dice que la historia nos muestra que en el año 600 nadie sabía que existía esa religión. Exactamente en el 621 después de Cristo, a Mahoma se le aparece ¿quién? Un ángel. ¿Y qué le dice el ángel a Mahoma? Que él tiene que escribir otro libro diferente. ¿Qué pasó con los mormones? El ángel Moroni se le aparece otro ángel y le dice, no, tráete las tablas. Mire, yo tengo unas tablas de oro y ahí hay que traducirlas y te voy a dar unos lentes y toma eso. ¿Para qué? Para hacer un evangelio diferente. El libro del Mormón, ¿sabe cómo se llama? El nuevo evangelio de Jesucristo. Y fíjese tantas desviaciones que hay. ¿Por qué? Porque quizá no leyeron esta porción. Dice el versículo 7. No que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces no hay otro. ¿Hay otro evangelio? Ahí dice la palabra, no hay otro. Es decir, que tampoco puede ser falseado. ¿Qué hacen? Ponen un libro totalmente diferente. Ojo que hoy no solamente le voy a hablar a los que no son cristianos, y también le voy a hablar a los que somos cristianos. O sea, el jalón de orejas es para todos. Entonces aquí hoy no se va a salvar nadie. He estado esta semana como en modo en modo regaño, pero no, me perdonan la vida. Pero de verdad, ¿cómo dicen por ahí? Tenía que decirse y se dijo, ¿no? Entonces, es un evangelio que diferente. Nos van a presentar evangelios diferentes por todos lados, sea que sea fuera del cristianismo o sea que sea dentro del cristianismo. Pero vuelvo y digo, si es dentro del cristianismo y lo engañan a usted, la culpa es de usted. Ay, es que allá me dijeron, tonto. Perdón. Ay, yo sé que alguien me va a decir, pastor, si no le diga tonto a las personas. Bueno, tonto yo, tonto. Sí. Entonces, si nosotros no prestamos atención a lo que nos está diciendo el apóstol Juan acá, nos van a ¿qué? Engañar. Nos van a engañar. Ojo que eso dice Mateo 24:24. Y vendrán falsos profetas y falsos maestros y engañarán a muchos. Y van a engañar aún a los escogidos. Entonces, ese es el lío. Mire lo que dice el Salmo 2. Vamos al Salmo 2. Ese salmo es, wow. El mismo salmo nos coge y nos jala las orejas. Salmo 2 y leamos, no lo leamos todo. Leamos desde el 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará ¿de quién? De ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién es mi rey? ¿Quién es el rey? Jesús, ¿sí? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarán. Y hace esta advertencia. Oh reyes, sed prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan al Señor, iba a decir, y bueno, así es, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Por qué? Porque recuerden que Dios le ha dado toda la potestad ¿a quién? A su Hijo. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Benditos todos los que confían en Él. Y yo le pregunto a usted, ¿realmente usted ha confiado en el Señor? Claro que sí. Claro que sí. Él lo dio. He puesto a mi Hijo. Dice que ha sido ¿qué? Engendrado. ¿Qué quiere decir engendrado? Que ha salido de Dios mismo. ¿Sí me hago entender? Que ha salido, salí del Padre, recuerdan lo que dice en Juan, y vuelvo al Padre. Entonces imagínense, ¿cómo nos puede engañar Satanás a nosotros? Pues si nos meten un billete falso. Pues si nos pueden cambiar un bebé al nacer, ya que lo cambien grande, ya uno es porque uno dice, ay, sí, menos mal me lo cambiaron. ¿Sí? ¿Sí?
pero por ejemplo, miren, en la religión tradicional, lo dijimos ahorita, nos enseñaron desde pequeñitos, 3 dioses distintos y un solo Dios verdadero. ¿Sí fue así? Y esa misma afirmación se contradice a sí mismo, porque es como si ese Dios verdadero fuera bipolar. ¿Sí me explico? Porque está diciendo que son distintos. Y miren los testigos de Jehová o los unicitarios. Ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza ¿qué? Activa. Bueno, a veces la gente no entiende que es una fuerza activa. Ellos no piensan que el Espíritu Santo es alguien, sino algo. ¿Sí ven la diferencia? Algo quiere decir es que hay otro ser superior que lo gobierna y le dice, haga esto o no haga esto. ¿Sí me hago entender? Es como si usted coge una pistola y el Espíritu Santo fuera la bala, ¿sí? O sea, la bala va dirigida donde usted la dispare. ¿Sí me explico? Pero nosotros entendemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. ¿Es que Dios mismo. Eso es lo que enseña. Entonces, fíjense que hay una cantidad, si nos vamos a hablar de los adventistas del séptimo día, ellos todavía piensan que se salvan por tomar el sábado como el sabbat, como los judíos. Y eso es chicharrón.com para ellos. ¿Sí? Eso es un lío tremendo, porque ellos no están creyendo que la ley pasó y que ya vino Jesucristo y estamos por la gracia. Ellos no comprenden que en Hebreos capítulo 4 está hablando que el reposo del Señor es ¿quién? Jesús mismo. Y lo están haciendo para un día. Están diciendo entonces son por nuestras propias obras que podemos salvarnos. El que no repose el sábado, entonces nada de vida eterna. Tremendo. Entonces, fíjese, dice ahí Mateo 22, 44. No, vamos más bien al Salmo 110, 1. Esto es un conflicto, porque nosotros vamos a ver, cada iglesia intenta predicar lo que a ellos les parece. Y el lío, ¿a qué voy con este lío? Es que cada uno es como si cogiera y tradujera la Biblia de una manera diferente. ¿Sí me explico? Y cada uno tiene una mentalidad diferente. Y cada uno piensa que se van a salvar por sus propios pensamientos. Y la verdad es que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿sí? Y la verdad es que el único que tiene la razón es Jesucristo. Y la única verdad está escrita ¿dónde? En la Biblia. Ni siquiera este siervo puede decir que les ha hablado la verdad. Nosotros tenemos que ir siempre a lo que está, ¿qué? Escrito está. Yo me equivoco. Muchas veces me he equivocado. Abiertamente lo digo. Y de repente mi esposa me coge allá. ¿Sí viste lo que dijiste? Y yo, ¿qué dije? Porque no me acuerdo. Y, ¿sí es así? Porque todos nos equivocamos. El único que no se equivoca lo está escribiendo aquí. Que creamos ¿en quién? En Cristo. Y creyendo en Él, tengamos ¿qué? Vida en su nombre. No hay nada que hacer. Dice el Salmo 110, 1. ¿Por qué escogí este salmo? Porque ahí están las referencias de las veces que esta palabra sale en la Biblia. Dice, el Salmo 110, 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mire dónde están las referencias. Mateo 22, 44. Dice, le he dado potestad al Hijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Lo dice Marcos 12:36, Lucas 20:42, 43, Hechos 2:34, Primera de Corintios 15:25, Efesios 1:20, Colosenses 3:1, Hebreos 1:13, 8:1. Imagínense, 11 veces.
Lo repite Dios en la Biblia. ¿Y quiénes son los enemigos? Pues todos aquellos que no han creído en el Hijo. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que el Señor los va a destruir. Volvamos a Salmo 2. Y estoy perdido, estaba en el 90. Salmo 2. Miremos desde el principio. ¿De qué está hablando? ¿Por qué se amotinan las gentes y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. Se han unido todas las naciones. ¿O no? Ya lo hicieron una vez contra Jesús. Los judíos, los no judíos, los doctores de la ley, los romanos, y todos se levantaron unánimes juntos en contra de nuestro Señor. Y hoy se está repitiendo nuevamente. Y dice, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, sus cadenas, y echemos de nosotros sus cuerdas, librándose. El que mora en los cielos, ¿qué? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Dice en la Escritura que cuando el Señor venga en su venida, lo primero que va a hacer es llevarse a ¿qué? Su iglesia. Eso es lo que llama la Escritura el arrebatamiento. ¿Sí? Y la Escritura nos enseña que Él va a venir antes que venga la ira de Dios. Porque Él dice en su palabra que Él no nos ha puesto para ira, sino para que seamos de Él. Inmediatamente que venga el arrebatamiento empiezan 7 años de tribulación y gran tribulación. Y al final de esos 7 años dice que Dios mismo, Jesús mismo, vendrá y pondrá los pies sobre la tierra. Y estarán todas estas naciones que se han unido en contra de ¿quién? De Dios. Y van a ser destruidos. Todos. Y aquí dice, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Estamos entendiendo que estamos en los últimos tiempos. Que todo esto ya está aconteciendo y usted tiene el privilegio de poderlo ver con sus ojos. Tremendo, ¿no? Esta generación. Venga el jueves al estudio que vamos a hacer, porque vamos a hablar precisamente de eso. Yo había dicho que un día al mes iba a hablar acerca de estas cosas, porque es necesario que la gente entienda que Israel es nuestro, ¿qué? Relojito, que nos está mostrando que todas las cosas, y la Biblia enseña que desde que Israel volvió a ser nación, solo pasará una generación, y la Biblia dice que la generación, según la Biblia, es 70 y los más robustos, 80 años. Y ya se están, ¿qué? Cumpliendo por estos días. Nosotros estamos esperando es por qué calendario Dios está usando, ¿no? El día y la hora nadie lo sabe. Entonces fíjese que Buda no hizo milagros, Mahoma no hizo milagros, ni siquiera Confucio, imagínense. Y esos son los personajes que la gente usa para comparar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos enseña aquí la Biblia? Que el Señor hizo milagros, señales y prodigios. Es que nosotros no estamos entendiendo, porque a veces la misma iglesia ni siquiera tiene fe, no han creído. No hay un pensamiento unánime. ¿Se han dado cuenta que cada iglesia tiene su propio discurso? Mire lo que dice el libro de Gálatas. Porque ese lío de la iglesia no es un lío de hoy. ¿Sabe desde cuándo empezó? Pues miremos Gálatas capítulo 1 versículo 6, ya lo vimos. Vamos a Gálatas capítulo 5. Es impresionante lo que sucede con Pablo
aquí en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5 dije. Y leamos desde el versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice, Dianita hablaba esta mañana acerca de la libertad, porque hace 15 días o hace 8 días hablamos de la libertad que Cristo nos dio. Uno de los versículos más usados es, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Pues es verdad. ¿Y quién es la verdad? Tu palabra es verdad. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos ¿a qué? Al yugo de la esclavitud. Recuerda que estuvimos hablando acerca de el siervo y el hijo. ¿Quiénes vinieron a esa prédica? Y que ¿quién tenía más autoridad? El siervo, por más siervo que sea y por más buen siervo que sea, siempre va a ser siervo. Es decir, si es un trabajador, hablando en el día de hoy, lo liquidan y adiós. Pero el hijo sí permanece para siempre en la casa. Y el hijo tiene más responsabilidad porque es que el hijo está cuidando la casa. Y el hijo tiene más responsabilidad porque si el padre falta, ¿quién hereda? El hijo. ¿Y quién va a ser el señor de la casa? Y eso que está enseñándonos la Biblia, esa es la libertad en Cristo. Nosotros ahora somos ¿qué? Hijos y herederos. Entonces, a esta gente en Galacia ya se les había enseñado eso. Oiga, ustedes ya son libres porque Jesucristo les dio la libertad. El problema es que no sabemos para qué es la libertad. Hoy en día, ¿sabe qué hace la gente? La cristiana. Confundieron esa libertad con yo puedo hacer lo que quiera porque como Jesús me perdona. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces no han entendido. Y en aquel tiempo ya tenían líos también, porque aunque ya eran libres, la misma libertad que usted ha recibido, ya ellos la recibieron. Mire lo que dice. Está pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? La ley. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Sigo viendo. Aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entiende que le decía yo a este señor adventista del séptimo día, ¿por qué no abría la tienda el sábado? Y me explicaba toda su doctrina y le dije, ¿usted ya se circuncidó? Y se quedó callado. Le dije, ¿no ve que tiene que cumplir toda la ley? El hecho de que usted se haya subido en su carro y le haya dado arranque, entonces grave porque no estamos entendiendo. Y por la ley, el que esté por la ley tiene que... Le pregunté después, entonces ustedes se reúnen cada 8 días y sacrifican el cordero, ¿cierto? No, entonces, porque eso es lo que manda la ley. ¿Sí? Sigamos leyendo. Y otra vez testifico, ya leí eso, ¿cierto? A todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar, ¿qué? Toda la ley. De Cristo, dice así, mire, os desligasteis. Ya estaban ligados a Cristo, así como usted y como yo, y les dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Es que yo estoy por la ley. ¿Qué tengo que hacer para agradar al Señor? ¿Saben que hay muchas iglesias que todavía usted les pregunta a las personas, ¿y si el Señor viniera hoy, ustedes serían salvos? Y dicen, no, nos falta, estamos en eso. Estamos esperando a ser realmente santos y sin mancha para acercarnos a Cristo. ¿Pueden creer? Hay gente en las iglesias cristianas que todavía están luchando contra sí mismos para decir, es que estoy tratando de dejar ese pecado.
Entiende que por sus propias fuerzas nunca lo va a lograr, que el único que nos puede salvar de eso y perdonarnos de eso es Jesucristo, que alejados de mí, dice el Señor, nada pueden hacer. Por favor, congregaciones cristianas que tienen a las multitudes sentadas, esperando a que por ellos mismos logren no ser pecadores, pues les tengo una mala noticia. Ninguno, jamás ninguno ha podido dejar de ser pecador. Porque todos vamos a pecar hasta el último día de nuestras vidas. Y si usted cree que usted por sus propias fuerzas puede dejar de pecar, en vano murió Cristo. Ese es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y si usted cree eso, tiene vida eterna. Esa es la verdad, no hay otra. Así nos duela a muchos. Para mí fue duro al principio también entender eso. Que no es por mis méritos, sino es cuando yo me arrepiento y me arrodillo, que el Señor tiene misericordia de mí. Y por su sangre soy ¿qué? Salvo. Y tengo la garantía, que es el Espíritu Santo, que es el sello en mí. Y yo sé que muchos de ustedes aquí presentes. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos la fe, la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y mire cómo les dice. Vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entiende que si usted le mete un poquito de ley a la gracia, se va a perder porque se va a leudar ¿qué? Toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, mire lo que dice, el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Perdón por la lectura. Mire, sigamos leyendo. Ahí dice que el que os perturbe, mejor dicho, el que predique un evangelio diferente, el que pervierte el evangelio de Cristo, va a llevar la sentencia, va a pagar. Si yo les comparto a ustedes un evangelio diferente, ¿sabe qué dice el apóstol? Maldito. Si yo o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, ¿sea qué? Anatema. Por favor, pastores, cíñanse a la Escritura. Dejen de pensar con sus propios racionamientos. Para eso Dios nos dio el Espíritu Santo, que es el que nos revela todas las cosas. Nosotros, por nuestro propio pensamiento, los caminos del hombre nos llevan a la muerte. Por favor, no engañen más las personas. No prediquen de dinero, no prediquen de fábulas, no prediquen de caminatas, de camisetas, de protestar. Alguien dijo un día, no, es que esa gente que está protestando son las de la primera línea y Cristo era de la primera línea. Mentirosos, mentirosos, mentirosos. No es así. La iglesia del Señor está para predicar el evangelio del reino de los cielos. Pare de contar. No es más. Bájese de esa nube. Por favor, si usted es cristiano, se considera cristiano, no crean pactos. Pacte con el Señor para que siempre que el Señor le dio 1 millón. Mentira, de todo mentira. Peor, compre un lote en el cielo. Peor, porque nos están engañando. Manada pequeña, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Trate usted de meterse con el Señor en su intimidad. Termino leyendo. Vuelvo a leer el 10, a ver si lo leo bien.
Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo? Así sea yo o un ángel del cielo. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, esta palabra que está diciendo el apóstol está hablándolo en, ¿cómo se dice? Ay, bueno, ya les digo. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, sea quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Sabe cómo los llama el Señor? Aquellos que predican y sacan la gente de la iglesia, mutiladores del cuerpo. ¿Cómo? ¿Qué dice esa versión? En voz de trompeta. Dios va a juzgar a la persona que los está confundiendo, sea quien sea. Así sea su pastor, como a veces mal los llaman. ¿Su pastor sabe quién es? Jesús. ¿Sí? Entonces, versículo 13. 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para caer en la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gracias, Señor. Entonces, fíjense, lo que quiero decir con todo esto es que el panorama a veces parece desalentador. Porque si nosotros miramos fuera del cristianismo, la cantidad de religiones que se han levantado, Testigos de Jehová, adventistas, mormones, está esta situación con todos los descendientes de islamitas. ¿Cómo es que se llama el hijo de Abraham, el mayor? Con Ismael, los ismaelitas. ¿Sí? Y si miramos ahora dentro de la iglesia del Señor, ni qué decir. Hay cientos y cientos de denominaciones y cada denominación dice que ellos son el evangelio correcto. Y vuelvo e insisto, el único evangelio es el que tenemos nosotros. El único evangelio que no puede ser falseado si nosotros no nos dejamos engañar. Yo quiero animar a toda la iglesia a que nos metamos con el Señor, a que realmente nosotros indaguemos dentro de las Escrituras. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en un juicio? ¿Saben qué es lo único que queda como evidencia? Los transcritos. Y cuando usted va a apelar, se devuelve uno de los transcritos. Es que Alejandro dijo, y aquí dice. Y si yo dije algo y está escrito, eso se toma ¿por qué? Por la verdad. La única evidencia que nosotros, física en este momento, podría ser las Sagradas Escrituras. Pero no ve que las Sagradas Escrituras están dando testimonio de toda la historia de la humanidad. Y las Sagradas Escrituras son la historia del pueblo de Israel. Así lo dice la Biblia. Recuerden esta mujer que le dice a Jesús, si tú supieras quién es el que te da de beber, mujer, la salvación viene ¿por quién? Ese relojito que mencionamos tiene mucho que ver con que usted y yo estemos acá. Mi Señor era judío. Póngase de pie, vamos a orar. El testimonio de Jesucristo es el que nos da la vida. Seamos celosos. Seamos celosos. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Gracias porque, Señor, aunque estamos en el mundo y hemos visto tantas religiones, tantas costumbres, tantas tradiciones, tantas enseñanzas, Señor, hoy, Señor, nos presentamos delante de ti.